Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en este episodio vamos a hablar de un tema triste, como son las conexiones entre comerciantes portugueses, los jesuitas y españoles en el tráfico de esclavos en Japón. Memorias Hispánicas. Los portugueses expandieron su imperio con numerosas ciudades que actuaban como centros para su red comercial internacional. En aquella época, la mercancía que más volumen y valor tenía en el comercio de larga distancia eran los humanos esclavizados. Así que no es de extrañar que los portugueses se interesasen en incluir Japón en sus redes de tráfico de esclavos. Inicialmente a los portugueses les interesaba participar en la compraventa de esclavos chinos capturados por los piratas Wako. Tenemos la primera noticia de compra de esclavos en 1560, cuando un barco portugués fue asaltado y les robaron los bienes y hombres y mujeres, esclavos, que habían comprado en Kyushu. Esta primera fase de compra predominantemente de esclavos chinos en Japón terminó en la década del 1570, cuando ya los esclavos pasaron a ser principalmente japoneses. La piratería de los Wako estaba empezando su declive, el establecimiento de los portugueses en Macao hacía que ya no fuera necesario ir a buscar chinos en Japón, y el coste y riesgos asociados a la captura y transporte de chinos a Japón encarecía la mercancía. Las guerras entre los daimyos de Kyushu en los 1570 ayudaron a que hubiera refugiados y prisioneros por la guerra, que eran presa fácil para los esclavistas, y los mismos daimyos participaban en el tráfico. Por ejemplo, el daimyo Otomo Yoshishige envió como presente diplomático unas bellas mujeres esclavas al rey de Camboya. Aparte de por la cautividad de la guerra o abducciones por parte de bandidos y de otros delincuentes, había progenitores que vendían a sus hijos si no los podían mantener o para pagar deudas. Y en casos extremos, algunos se entregaban a sí mismos como esclavos por las elevadas cargas impositivas o por la pobreza que sufrían. La esclavitud era un fenómeno de mucha menor envergadura, sin embargo, en Japón que en los dominios portugueses, ni tampoco eran las mismas las condiciones de la esclavitud en Japón. Allí muchas veces la esclavitud era por un periodo limitado de años, los esclavos podían tener propiedades y eran mejor tratados. Con la llegada de los portugueses aumentó la demanda por los esclavos y eso incentivó su captura. La mayoría de proveedores de esclavos eran japoneses, pero también los propios portugueses podían dedicarse a la captura de esclavos y por eso eran vistos por muchos japoneses como simples piratas. Había más demanda de esclavas japonesas que de hombres, porque para trabajos muy físicos se demandaban africanos y los hombres asiáticos estaban más limitados a algunos oficios técnicos, mientras que las japonesas eran usadas para tareas domésticas o como esclavas sexuales para servir a su amo o para ser explotadas como prostitutas. Un esclavo en Japón podía valer menos que una vaca o un toro según las fuentes jesuitas. Aunque también, para ser justos, hay que decir que estos animales eran más raros y más valiosos en Japón, y ahí el ganado no se comía, sino que se usaba para tareas agrícolas. La esclavitud de japoneses se justificaba por las teorías medievales de guerra justa y esclavización de no cristianos para convertirlos. El Consejo Provincial de Goa dictaminó que aquellos esclavizados por leyes extranjeras eran aceptados como esclavos legítimos por los portugueses, independientemente de su origen. O sea, era un poco la forma de decir que poco les importaba a los esclavistas el origen y forma en que habían sido esclavizados sus mercancías humanas, ¿no? El mayor volumen de tráfico de esclavos de los portugueses en Asia provenía de la India y China, pero el mercado japonés fue importante durante algunas décadas. Sin embargo, es difícil estimar la cantidad de esclavos japoneses que transportaron los portugueses fuera de Japón, porque solo conocemos algunos datos de los 45 barcos oficiales de la ruta Macao-Nagasaki entre el 1550 y 1600. Pero desconocemos su capacidad de transporte y no tenemos datos de los numerosos barcos privados portugueses que hicieron contrabando y también participaron en este tráfico de esclavos. Lúcio de Sousa estima que entre el 1560 y 1580 los esclavos japoneses transportados por los portugueses cada año estaban entre los 200 y 450. Entre el 1580 y 1598 la cifra aumentó hasta los 1000 esclavos japoneses anuales por el tamaño mayor de las naos portuguesas y la rentabilidad que daban los esclavos.
Estos esclavos terminaban en otros mercados asiáticos, americanos o europeos. Por ejemplo, el testimonio más antiguo de japoneses viviendo en Europa se encuentra en Portugal en 1573, con un matrimonio de esclavos liberados. La opinión pública japonesa estaba mayoritariamente en contra de la venta de esclavos japoneses a extranjeros que se los llevaban fuera del país y los trataban muy mal, en especial durante el transporte por mar. Y el regente Toyotomi Hideyoshi expresó claramente que denigraban a los japoneses y los hacían desdichados al separarlos de su país, su familia y sus amigos. Omura Yuko, un sobrinado de Hideyoshi, describió así el tráfico de esclavos japoneses. Cita: en las islas Goto, Hirado, Nagasaki y otros lugares, los barcos de los bárbaros del sur, de los Nanban, están influyendo negativamente en los señores feudales regionales y en nuestras leyes. No solo eso, estos barcos también compran cientos de hombres y mujeres japoneses. Les encadenan las manos y los pies y los introducen en el fondo de los barcos. Esto es peor que el castigo en el infierno. Fin de la cita. El rol vital de los portugueses en el tráfico de esclavos japoneses fue uno de los motivos que citaba Toyotomi Hideyoshi para expulsar a los misioneros jesuitas en el 1587. Y también se sabe que crucificó a esclavistas japoneses al adoptar medidas contra la esclavitud de japoneses. La condena de Hideyoshi a los Nanban no solo incluía a los portugueses, sino también a otros incluidos en esta categoría de bárbaros del sur, como los siameses y camboyanos que participaban en este comercio a menor escala. Hideyoshi exigió a los comerciantes portugueses que liberasen y trajesen a Japón los esclavos nipones que hubieran comprado a cambio de una compensación en plata. Y de no poder hacerlo, pues al menos liberar los que habían comprado más recientemente, los que aún estaban en Japón. Los comerciantes portugueses se enfadaron porque liberaron a los japoneses que ya habían puesto incluso en el barco rumbo a Macao y no fueron compensados como había prometido el regente. A pesar de la amenaza de muerte, la orden antiesclavista de Hideyoshi no fue cumplida rigurosamente en sus primeros años de vigencia. Al empezar las invasiones japonesas de Corea, la economía japonesa se orientó a la guerra. Hubo una falta de mano de obra en los campos y talleres artesanos y la pobreza, sobre todo en Kyushu, se extendió, por ser la isla que más hombres y comida aportaba por su cercanía a la península coreana. Muchos japoneses pobres recurrieron a la asistencia de la Compañía de Jesús y las cofradías y casas de misericordia de Kirishitan, de cristianos japoneses. Pero estaban desbordados por la llegada de miles de japoneses y pronto de coreanos pobres. Esto fue una oportunidad aprovechada por los portugueses en Nagasaki para comprar muchos japoneses pobres a precios irrisorios. Pero el mercado pronto se llenó de prisioneros de guerra coreanos y el tráfico de japoneses cayó. Los coreanos eran vendidos por samuráis, contrabandistas japoneses y también por coreanos desertores, pobres o aprovechados que no dudaron en vender a sus compatriotas para enriquecerse con la guerra. Hideyoshi estaba en contra de la esclavización de japoneses, pero no de coreanos. Y hay cifras muy variadas según se preguntas a historiadores japoneses o coreanos, pero las estimaciones van desde los 40 o 50.000 coreanos llevados como cautivos a Japón hasta más de 100.000, más mujeres que hombres, y por lo general también se llevaban niños, jóvenes y adultos que no superaban los 40 años. Ya comenté en el episodio del cenit del catolicismo en Japón que algunos daimios cristianos cedieron el cuidado de los cautivos coreanos a los jesuitas, y los jesuitas se dedicaron a cristianizar a los esclavos coreanos. Los esclavos coreanos exportados fuera de Japón son difíciles de identificar porque normalmente se les ponía la etiqueta de chinos, pero sí sabemos, por ejemplo, que los mercaderes Francisco Carletti y Bernardino de Ávila Girón compraron cada uno 5 esclavos coreanos a un precio muy barato por su abundancia, y hasta siervos y esclavos africanos e indios se podían permitir comprar esclavos en esta década. Las naos portuguesas se llenaban de esclavos por encima de su capacidad teórica y los apilonaban en condiciones infrahumanas, como en el tráfico de esclavos del Atlántico, porque al ser más baratos los esclavos, los esclavistas se podían permitir una mayor mortandad. Fue en este periodo cuando el tráfico portugués de esclavos llegó a su pico en Japón. Sin embargo, la mayoría de esclavos coreanos capturados en la guerra Imjin permanecieron en Japón porque eran más necesitados en los campos japoneses y en oficios técnicos.
Como he comentado antes, los esclavos asiáticos con los que traficaban los portugueses terminaban por todo el mundo conocido, incluyendo los dominios españoles. Los españoles de Manila demandaban esclavos para los trabajos necesarios en la colonia, pero se encontraban la reticencia de la corte de Madrid y la Iglesia. En 1582, el obispo de Manila, Domingo de Salazar, organizó una junta eclesiástica para debatir la legalidad de la esclavitud de los asiáticos. En la resolución adoptada se recordó la prohibición hecha por Carlos V contra la esclavitud de asiáticos en los dominios españoles, incluso si fueron conseguidos comprando los esclavos a nativos o por guerra justa, así que no había excepciones a esta ley. Los clérigos y la Audiencia Real de Manila entraron en conflicto por este tema, y esto coincidió con que el gobernador de la provincia china, que incluía Macao, tomó medidas contra el tráfico de esclavos en la colonia portuguesa. Y a los portugueses les interesaba diversificar riesgos, abriendo nuevos mercados y vías para conseguir plata. De este modo, los portugueses de Macao pusieron sus ojos en Manila y firmaron un acuerdo con el gobernador de Filipinas para enviar un barco comercial anual con esclavos, entre otras mercancías. Y muchas veces ni siquiera pagaban el almojarifazgo y hacían enfadar las autoridades coloniales manileñas. Así empezaron a llegar grandes cantidades de esclavos a Manila desde las colonias portuguesas entre barcos oficiales y privados de contrabando, y Manila se convirtió en un puerto de recepción y de tránsito de esclavos chinos, japoneses y de otras partes de Asia para redistribuirlos en América y Europa. La población esclava llegó a representar casi un tercio de la población dentro de los muros de Manila para el 1621. Y eran un problema social porque muchos se dedicaban a delinquir. Con la Unión Ibérica, el rey de España y de Portugal debía respetar las leyes portuguesas. Y así los esclavos comprados por los portugueses, traídos a Filipinas, no podían ser regulados de acuerdo a la ley castellana. Y como eran considerados legalmente esclavos en la legislación portuguesa, la Real Audiencia de Manila los aceptó como esclavos. Este comercio ocurrió a pesar de la prohibición oficial de comercio entre las colonias españolas y portuguesas en Asia. Y los portugueses de Macao llegaron a ser tan atrevidos como para en el 1590 enviar una expedición para intentar sustituir el galeón de Manila con un barco que pasó por Nagasaki en dirección a Acapulco, pero en Nueva España fue confiscado y su capitán encarcelado. El conflicto entre Manila y Macao escaló hasta el 1594 con confiscaciones mutuas y barcos y arrestos de tripulaciones. O sea que había cooperación y malos rollos de forma intermitente entre castellanos y portugueses. Felipe III llegó a decretar la orden de prevenir la llegada de barcos con mujeres esclavizadas a Manila, pero estas órdenes fueron repetidamente ignoradas hasta el punto de que el rey pidió al arzobispo que excomulgara a aquellos involucrados en este tráfico de esclavas, muchas veces con fines sexuales, unas veces siendo violadas por sus propietarios o tomadas como concubinas, otras convertidas forzosamente en prostitutas u otras siendo compradas para convertirse legalmente en las esposas de sus compradores. Por lo general, la mayoría de esclavos asiáticos en los dominios españoles eran de origen filipino, pero si nos centramos en los japoneses, conocemos la presencia de ellos en los siglos XVI y XVII en todos los rincones del Imperio Español. En su mayoría estos llegaron como esclavos, aunque luego también podían ganar su libertad, y también algunos llegaron como marineros o acompañantes de delegaciones diplomáticas, es decir, venían como hombres libres. En España tenemos constancia de japoneses en la última década del siglo XVI, y también el primer japonés que se conoce que vivió en América llegó por aquellas fechas, en el 1596, en Ciudad de México, siguiendo el tornaviaje del galeón de Manila. Se llamaba Tomé Valdés y había pertenecido a un comerciante portugués judeo-converso residente de Nagasaki antes de ser vendido a un capitán portugués. La primera japonesa de América que se conoce, ¿no?, fue la esclava Catalina de Bastidos y obtuvo su libertad en Ciudad de México cuando se casó con su propietario, un comerciante portugués, aunque sabemos que sus vecinos no la veían con muy buenos ojos por haber sido esclava. El primer japonés que vivió en Argentina, entonces aún ni siquiera constituida como Virreinato del Río de la Plata, era conocido como Francisco Japón y fue vendido por un comerciante portugués de la Córdoba, Argentina. Francisco Japón estaba en un país extraño y estaba en lo más bajo de la escalafón social,
pero como deseaba tanto su libertad, denunció a su propietario en 1597 porque defendía que había sido injustamente esclavizado y ganó el juicio. Si nos vamos a Perú, la notable comunidad de japoneses peruanos no llegó hasta finales del siglo XIX y principios del XX, pero en el padrón de Lima del 1613 aparecen algunos japoneses. De las 2.113 personas catalogadas como indios en Lima en 1613, 114 eran indios digamos, entre comillas, de Asia, y 20 de estos eran de Japón. Un caso interesante es de un matrimonio japonés de esclavos de segunda generación de Goa, habían nacido en Goa, en la India, llamados Tomás y Marta, que tenían un hijo llamado Francisco, y pertenecían a Giuseppe de Rivera y de Ábalos, hijo de uno de los conquistadores más cercanos a Francisco Pizarro y alcalde de Lima en numerosas ocasiones. Giuseppe de Rivera seguramente consiguió a Tomás y Marta en una de sus operaciones comerciales en Asia que iban en contra del monopolio que ostentaba Nueva España. Y ahora hablemos del rol de los jesuitas en el tráfico de esclavos, que es un tema que es omitido en muchos trabajos, en los trabajos, digamos, más apologistas cristianos. Pero la realidad es que los jesuitas fueron durante un tiempo colaboradores necesarios en la esclavitud de japoneses y de otros asiáticos. Dentro de la Iglesia siempre hubo posturas divergentes sobre la esclavitud. Había voces muy críticas en esta época, por lo general, no tanto con una postura abolicionista sin excepciones, sino según la etnia y, pues bueno, preocupándose también a veces simplemente por el trato que recibían los esclavos. Sin embargo, la Iglesia Católica en su conjunto fue permisiva cuando no partícipe, ya fuera empleando esclavos ellos mismos en sus propiedades y organizaciones, e incluso participando en el tráfico de esclavos. A diferencia del tráfico de esclavos africanos en el Atlántico, en Asia la compraventa de esclavos se llevaba a cabo sin la autorización oficial, con licencias que debía expedir la monarquía a un comerciante para, así, pues fijar el número de esclavos con los que podía comerciar. En 1570, el rey Sebastián I de Portugal directamente prohibió la esclavitud de japoneses y ordenó la liberación de los mismos porque preocupaba que esto afectara los resultados de las misiones jesuitas en Kyushu. Sin embargo, este dicto fue papel mojado y los esclavistas portugueses siguieron con su trata de nipones, legitimados por la colaboración de los jesuitas que, a cambio de un dinero y sin el apoyo de Roma o del rey de Portugal, bautizaban a los esclavos y expedían ellos mismos las licencias que legalizaban su estatus de esclavos, a veces como esclavos durante unos años y otras a perpetuidad. Y con estos documentos los propietarios los podían transportar y vender libremente. Un teólogo jesuita de Goa, al ser consultado por la legalidad del tráfico de japoneses y chinos, concluyó que ante la duda mejor considerarlos legalmente esclavos, por el bien que se hacía al convertirlos al cristianismo. Los jesuitas empleaban esclavos domésticos ya desde la llegada de Francisco Javier. El médico Luis de Almeida poseía un esclavo japonés que aprendió cirugía. El visitador Alessandro Valignano tenía 2 esclavos japoneses, e incluso uno de los defensores de la libertad de los esclavos japoneses, como fue Luis de Cerqueira, en su testamento revela que poseía un esclavo cocinero y algunos esclavos a tiempo limitado, aunque seguramente estos esclavos no eran japoneses. En 1581 había 124 jesuitas en Japón y un total de 405 jóvenes que servían a los jesuitas, y bastantes de estos serían esclavos por un número determinado de años o a perpetuidad. Esta situación se vivía en todas las misiones jesuitas, y cuando Alessandro Valignano abrió el debate sobre si era necesario emplear estos esclavos domésticos, la mayoría expresó que eran imprescindibles para el funcionamiento de las misiones. El propio Valignano creía que los africanos o indios habían nacido para servir y ser gobernados, porque no lo podían hacer por sí mismos, a diferencia de los civilizados chinos o japoneses. Así que solo ordenó que se instruyeran los esclavos en el catolicismo y se asegurasen de haber adquirido los esclavos de forma legal. Conocemos, por ejemplo, un poco la biografía de Jerónimo Iyo, un esclavo japonés que fue comprado por los jesuitas para servir como mozo asistente, pero como demostró mucho talento en su educación católica, pudo aprender luego en el seminario latín y portugués y ejerció de notario.
El obispo Cerqueira quiso ordenarle sacerdote de la Compañía de Jesús, pero al morir el obispo, su sucesor excomulgó y expulsó a Jerónimo Illo, y este respetado cristiano japonés terminó uniéndose a la orden franciscana de Manila. Pero como he dicho, la postura de los jesuitas no era unánime. En la década del 1560, un jesuita crítico acusaba a los portugueses de comprar esclavas asiáticas con el pretexto de convertirlas al catolicismo cuando en realidad solo las querían emplear como esclavas sexuales. En el 1584 tenemos noticia de que los jesuitas de Nagasaki rescataban cautivos esclavizados por piratas, y cuando los clanes cristianos de Omura y Arima entraron brevemente en guerra, los de Omura esclavizaron a 200 japoneses, teóricamente cristianos, y los jesuitas tuvieron que intervenir para liberarlos. Después del edicto de expulsión de misioneros de Hideyoshi, el viceprovincial Gaspar Coelho criticó el tráfico de esclavos japoneses que involucraba a esclavistas japoneses y portugueses y el hecho de que los jesuitas habían amparado que los japoneses fueran esclavizados y las injusticias que sufrían estos japoneses. En el 1594, un jesuita se quejaba en una carta de nuestro amigo el jesuita madrileño Gregorio de Céspedes, que recordarás del episodio al que le dediqué por ser el primer europeo e hispano en Corea. Este padre jesuita afirmaba que, pese a mantener el título de rector de la Universidad de Nagasaki, había sido expulsado por oponerse públicamente a la esclavitud de los japoneses, y acusaba a Gregorio de Céspedes de colaborar con los mercaderes portugueses de Macao en este tráfico ilegalizado por Hideyoshi. No te creas que este jesuita era tan inocente como nos quiere hacer creer, porque un esclavo japonés obtuvo su libertad cuando denunció en México que este jesuita había sido el autor del documento que lo hacía esclavo durante unos años, pese a haber sido capturado y esclavizado de manera ilegal. Del 1588 conocemos la historia de una japonesa que los comerciantes de la nave de Macao pusieron en un cofre. La mujer, al darse cuenta de su destino, empezó allí a gritar y los guardas del gobernador de Nagasaki lo escucharon. Gregorio de Céspedes les intentó dar largas excusándose en que el cofre era propiedad de la Compañía de Jesús, pero los soldados terminaron por abrir delante del gobernador el cofre y, para sorpresa de todos, ahí se encontraba una joven japonesa medio muerta. Por este incidente, Gregorio de Céspedes tuvo que huir y mantener un perfil bajo antes de irse a Corea como capellán militar de los samuráis cristianos. O sea que tela con Gregorio de Céspedes, pero me gusta pues como investigando más siempre encuentras nuevas perspectivas, en este caso sobre este personaje, que nos dan una visión más completa de su vida. ¿Y cómo terminó el tráfico de esclavos en Japón? Primero por la presión del gobierno de Hideyoshi y luego el shogunato Tokugawa, que prohibieron la esclavización de japoneses, con castigos tan severos como la pena capital para los que no respetasen esta ley. Después por un cambio de postura dentro de la Compañía de Jesús. El primer obispo de Japón amenazó con la excomulgación a los que se saltasen la prohibición de comprar y vender japoneses. Su sucesor, Luis de Cerqueira, ratificó esta postura y tomó otras medidas, como pedir a los cristianos japoneses que comprasen cautivos coreanos para liberarlos o bien inmediatamente o bien al cabo de un periodo de tiempo suficiente como para cubrir los costes de la compra. Y esta muestra de piedad se incluyó en un artículo del libro cristiano más extendido de Japón, la Doctrina Kirishitan. Luis de Cerqueira se puso a mandar cartas como un loco a la Santa Sede, Felipe III y los virreyes para terminar con el tráfico de japoneses y coreanos. Esto terminó dando sus frutos, cuando en 1605 Felipe III permitió que los portugueses pudieran quedarse con sus esclavos japoneses si los habían adquirido antes de la fecha de la ordenanza y tenían un permiso legítimo para sus esclavos. Pero cualquier japonés o coreano esclavizado después debía ser liberado. Esta ley se empezó a hacer efectiva en los dominios de los Habsburgo a partir del 1607. Aunque la repetición de estas medidas por parte de Felipe III, el jesuita general Claudio Aquaviva o los jesuitas de Macao apunta a que la ordenanza contra la esclavitud de los japoneses no se cumplía siempre, como ocurría con otras tantas leyes de la monarquía hispánica. En todo caso, las prohibiciones del gobierno japonés, de las órdenes religiosas y la monarquía española, las crecientes medidas contra los extranjeros en Japón y el fin de la guerra Imjin fueron los factores que se juntaron y provocaron una disminución muy pronunciada en el tráfico internacional de esclavos de Japón desde principios del siglo XVII, hasta terminarse poco tiempo después.
Pese a eso, vale la pena comentar que la esclavitud de japoneses no terminó con el fin del tráfico internacional, ya que la represión del cristianismo llevó a la esclavización de japoneses por el hecho de ser cristianos. Los hombres cristianos solían ser ejecutados, pero las mujeres terminaban como esclavas sexuales, muchas veces en prostíbulos. En cuanto a los portugueses, cuando fueron expulsados de Japón, prefirieron liberar a sus esclavos antes que venderlos a los que habían cerrado el país al mundo exterior. Con esto termina el episodio de hoy sobre un tema oscuro de la muy larga historia de la esclavitud. Si valoras mi trabajo, no dudes en darle a un me gusta, comentar y compartirlo. No te pierdas los episodios que voy haciendo de esta serie de Japón siguiendo Memorias Hispánicas en YouTube o podcast. Tienes más contenido si te vas a los enlaces de la descripción, en las redes sociales del programa, en Discord o en la página de Patreon, donde puedes obtener beneficios exclusivos apoyando mi trabajo. En el próximo episodio de esta serie no tengo claro si vamos a ver el comercio de los dominios hispanos en Japón o algún otro tema, pero aún nos quedan varios temas de la Edad Moderna antes de pasar a la Edad Contemporánea con estos temas de Japón y España. Así que suscríbete para no perdértelo y nos vemos pronto.